Quiero comenzar agradeciéndole a Carolina Mesa y a todos Empresarios por la Educación por esta invitación para estar hoy aquí. Creo que como muchos de ustedes comparto la emoción del momento que está viviendo Colombia y estamos con todas las esperanzas puestas en que, como dijo el profesor Smith hace un momento, esto sea el comienzo de una nueva etapa para nuestro país. Creo que para muchos de nosotros que estamos aquí hemos transcurrido prácticamente nuestra vida entera, o si no una buena parte de nuestra vida, en este conflicto que ya nos parece interminable y que, como voy a mostrar ahora en mi presentación, pues ha afectado las posibilidades y las expectativas para muchísimos de nuestros compatriotas. Quiero comenzar mi presentación hablando de la dimensión y de las características del reto que enfrenta el sistema educativo en el marco del posconflicto. Y creo que para que una de las consignas que creo que yo quiero dejar en este ámbito, no podemos seguir para adelante sin reparar todas las tristezas que ha venido dejando este conflicto. Comienzo por decir que los colombianos no acabamos de medir ni de entender el impacto de este conflicto, y voy a mostrarles algunas cifras que creo que todos tenemos que entender y que dimensionar para poder entender cuál es el camino que tenemos que seguir hacia adelante. En primer lugar, tenemos casi 8 millones de personas afectadas por el conflicto. Esto es prácticamente 1 de cada 5, 1 de cada 6 colombianos han sido impactados por el conflicto en estos últimos años. De estos, casi 5 millones han sido en los últimos 16, 17 años. Y 1.200.000 personas de estas víctimas están concentradas en 4 ciudades de nuestro país: en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Santa Marta. Quiero que pensemos juntos cuáles son las consecuencias del desplazamiento y de las víctimas para el sector educativo. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es la dimensión? El primer número que tenemos que fijarnos en nuestra mente es que hay 860.000 niños desplazados que tienen entre 6 y 11 años, o sea que están en edad de estar en primaria. 1.024.000 entre 12 y 17 años. Ya estamos sumando casi 2 millones de niños en edad escolar. Y cuando miramos según el DANE cuáles son las cifras de cuántos de estos niños están hoy en día matriculados dentro del sistema escolar, vemos que son solo 428.000 niños desplazados que están siendo atendidos por el sistema formal. No sé si en este dato quizás escapen niños que estén siendo atendidos por iniciativas privadas, que no estén dentro del sistema formal, pero el número es horrorizante. Estamos hablando de que prácticamente 1,5 millones de niños que han sufrido el desplazamiento no están siendo atendidos por el sistema escolar. ¿Cuáles son las consecuencias de este número? Y creo que este dato a mí me parece impresionante, y es que la proporción de niños en edad de cursar primaria fuera de la escuela, que están fuera de la escuela, aumentó el 4% del 2000 al 2010. Esto explica las bajísimas tasas de cobertura neta que nos estaba presentando el ministro encargado hace un rato, y que son datos que realmente, si nosotros hiciéramos un comparativo internacional, nos están colocando más o menos en el nivel que pudiera estar Nicaragua, que pudiera estar países con un nivel de desarrollo muchísimo menor que el nuestro.
Y dentro de la política pública, nadie está hablando del reto que tiene la primaria en este país. Estamos hablando de la educación inicial, estamos hablando de la educación media, pero no nos estamos dando cuenta que en el nivel de primaria, que es un dato en que ha sido compromiso de los acuerdos internacionales, de las metas de desarrollo del milenio, y que muchos países han estado avanzando sustancialmente, Colombia se ha retrasado en este indicador básico del sistema educativo. Esta gráfica que saco de un estudio que hicieron Wharton y Uwaifo en el 2012, lo publicaron en el 2012, aunque con datos del 2005, muestra cuál ha sido el impacto del conflicto en Colombia sobre la expectativa educativa de los niños. Y un dato que es interesante es mirar de qué manera la columna de la derecha, donde están los niños desplazados, versus la tercera columna, que son los niños que no han tenido que desplazarse. Vemos las diferencias en todos los grupos de edad en cuanto a su expectativa escolar. Y si comparamos a los desplazados con los niños que han migrado por otras razones, digamos por emergencias de desastres naturales, vemos que ahí también hay una diferencia importante, lo cual nos habla de que los niños en desplazamiento tienen unas condiciones adicionales al simple desarraigo o separación de su lugar de origen, que nos habla de condiciones mucho más graves y que los ponen en mucha mayor vulnerabilidad que cualquier otro individuo que tenga que moverse de su lugar de origen. Si vemos la siguiente gráfica, por supuesto esto explica por qué vemos que la expectativa de escolaridad de los niños desplazados y de las personas que han sido desplazadas es bastante menor que la de las personas que no han sido desplazadas, y creo que esto pues confirma un poco lo que nos presentaba el profesor Smith. Ha sido el caso en muchos países que han pasado por el conflicto. Vemos que en los niños desplazados de entre 6 y 12 años alcanzan 0.2 años menos de estudio que los demás, y los de 12 a 17 alcanzan medio año menos de escolaridad que los demás. Hay otro estudio que dice que los jóvenes de 16 y 17 años, el conflicto ha reducido su expectativa educativa en 1 año y medio de escolaridad prácticamente. Si nos vamos al tema de los desmovilizados, veamos también la dimensión del tema con los desmovilizados. Desde el 2003 se han desmovilizado 57,000 personas. 49,000 aproximadamente de estos han entrado a programas educativos que han sido gestionados por la Agencia Colombiana de Reintegración. Según los datos del DANE, el sistema educativo formal ha absorbido y tiene matriculados a 4,500 de estos desmovilizados. Han participado más de 3,000 en programas de formación para el trabajo, más o menos 19,000 en acompañamiento social, psicosocial. Si pensamos en lo que va a implicar los acuerdos de paz, estaríamos a la expectativa de más o menos 6,700 nuevos combatientes que se acogen a la vida civil y que generarán una nueva presión sobre estas instituciones que están ofreciendo programas de atención educativa. Estas gráficas son interesantes porque nos hablan de cuáles son las características educativas y etarias de los desmovilizados del conflicto. Podemos ver que la mayor cantidad de desmovilizados del conflicto está entre los 28 y los 40 años, pero también tenemos un grupo significativo entre los
18 y 25 años, que es una edad en donde también deberían tener acceso a algún tipo de formación y de preparación para el trabajo. Si vemos la gráfica con las barras rojas, vemos dentro de los programas que han demandado de educación, cuáles son los que han tenido, que nos habla del nivel educativo de los excombatientes. Vemos un porcentaje, desde aquí no alcanzo a leer, bueno, pero vemos un porcentaje del 18% que requiere servicios de alfabetización, básica primaria el 28%, básica secundaria el 17% y bachillerato el 28%. Esto nos habla pues del muy bajo nivel educativo que tienen los excombatientes, y es de esperarse que esta nueva ola de excombatientes tenga un comportamiento similar. ¿Dónde está situado el problema del conflicto? Creo que el ministro encargado nos hablaba hace un momento del tema del problema en el campo, que es donde ha estado el conflicto presente y donde ha tenido una afectación muy importante sobre toda la institucionalidad educativa. Yo les quiero mostrar también el tema de la cara urbana del desplazamiento, porque si miramos esta tabla, vamos a ver que el desplazamiento forzoso ha llevado a esta población básicamente a las ciudades, más o menos el 50% de los desplazados se han ido a ciudades grandes, a centros urbanos grandes, mientras que el otro 50% se ha ido a municipios mucho más pequeños. Pero miremos, por ejemplo, en el caso de Bogotá, se reporta más o menos casi 600,000 desplazados en Bogotá. En Medellín, del orden de 350,000, etcétera. Como les decía, aproximadamente 50% de las víctimas están en los municipios de categoría 6, que son los municipios donde la institucionalidad y la capacidad de atención son más bajas. Entonces, imagínense el impacto de estas grandes masas de migrantes llegando a estos municipios, genera un reto gigantesco. Y les voy a mostrar en esta gráfica, que no sé si alcanzan a leer, pero creo que vale la pena mirar un poquito los números. Esos son algunos municipios seleccionados, no están todos aquí. Pero si miramos, por ejemplo, un municipio como el de Convención, que está en norte de Santander, más del 90% de su población es desplazada. Si miramos un municipio como Mocoa, que es el tercero, vemos que el 60% de su población es de desplazados. O sea, esto nos habla del reto que hay en estos municipios y en estas ciudades para brindar atención. Actualmente se está dando un nuevo fenómeno y es el desplazamiento inter e intraurbano. A razón de los asentamientos de poblaciones de desplazados en algunos centros urbanos, ya empiezan, y de que llegan los distintos grupos que han sido antagónicos, ha empezado a crecer la violencia en muchas de las ciudades, y muchas de las familias han vuelto a verse afectadas en amenazas y en todo tipo de criminalidad, lo cual ha obligado que dentro de las ciudades estos grupos se tengan que reasentar o que se tengan que mover de una ciudad a otra. Y aquí también los invito a que piensen en el impacto que esto puede tener sobre la prestación del servicio y sobre la planeación del servicio, y sobre cómo se piensa en la financiación de toda la atención cuando la población es movible. Aquí destaca, por ejemplo, el caso de Buenaventura, en donde si ustedes ven el número de gente que ha desplazado Buenaventura, sobrepasa los 200,000 personas. Veamos ahora el impacto del conflicto sobre las zonas rurales.
Y aquí quiero sacar una cita de John Jairo Osorio, que publicó en la revista Hallazgos de la Universidad Santo Tomás. Dice, al igual que decenas de poblados, las escuelas también se fueron quedando desoladas. El conflicto armado, al mismo tiempo que a las familias, desintegró numerosos centros educativos, espacios que debieron ser cerrados o funcionar de manera limitada y un tanto informal por sustracción de materiales, y porque muchas de sus instalaciones no pocas veces fueron tomadas como cuarteles, depósitos y centros de operación de los grupos armados. Contrariamente, una historia bien distinta protagonizaron las y los maestros que resistieron en sus comunidades, quedándose muchos de ellos como solitarios adalides de la dignidad que acompañaron el trabajo con las comunidades que resistieron. Y creo que dentro de las muestras que tenemos hoy que nos acompañan, hay casos como esos de ejemplos prodigiosos de trabajo en comunidades de alto conflicto bajo unas circunstancias realmente adversas. Pero esta cita nos habla del efecto que tuvo el conflicto sobre la infraestructura, sobre la deserción de maestros, sobre la deserción de los alumnos y sobre todo el reto que implica eso pensando en la reconstrucción y en el posconflicto. Bueno, estos datos ya los mencionaba de alguna manera el ministro. La tasa de deserción por zona, vemos las diferencias entre la zona urbana y la zona rural, en donde lo que es más impresionante de esta gráfica es ver cómo la deserción en las zonas rurales empieza a crecer y agudizarse desde la primaria misma, ¿no? que nos explica también por qué hemos visto esta caída en los indicadores de cobertura en la primaria. Aunque también para la zona urbana vemos que el inicio de la deserción es muy temprana. En la mayoría de los países la deserción se agudiza más tarde, se agudiza como hacia los 12, 13, 14 años. Aquí vemos que la deserción empieza en cuarto grado, o sea, incluso desde segundo grado podemos ver en las zonas rurales que empieza a haber la deserción. Vemos que por supuesto eso tiene efectos sobre la asistencia escolar por grupo de edad, en donde de nuevo en las zonas rurales vemos una participación escolar más baja. Y aquí vemos, nos muestra las coberturas netas según la zona, y si ustedes ven también la distancia entre la zona urbana y la rural es bastante grande y sobre todo crece a partir de la primaria. Esta gráfica también es muy impresionante porque muestra, es una gráfica tomada de la UNESCO, de seguimiento al efecto del conflicto sobre la escolaridad en las poblaciones que son directamente afectadas y las que no. Y vemos, hay dos cosas que son muy importantes en esta gráfica. Una es la distancia. Estas todas son poblaciones que han sido afectadas por la guerra. En la línea azul vemos la cohorte urbana y la línea roja es la cohorte rural. Y lo que podemos ver pues, primero es la distancia entre lo urbano y lo rural, en donde vemos que la afectación, si vemos las tendencias, es similar, pero si miramos a partir de 1990, empezamos a ver cómo caen los años de escolaridad entre el 90 y el 2000. Bueno, ¿qué esperanzas hemos tenido para la educación en el área rural? Y aquí recojo algunos de los programas que tiene Colombia que han sido exitosos y que han dado en parte respuesta a la situación particular del campo. Uno destacado, por supuesto, es el de Escuela Nueva, que es una experiencia que a nivel internacional tiene muchísimo reconocimiento.
Algo también que ha ayudado es Familias en Acción, en la medida que las familias que han sido receptoras han tenido, sus hijos han estado más consistentemente matriculados en la escuela. Fue muy interesante escuchar hoy al ministro encargado sobre la propuesta que hay para el sector rural. Yo creo que es un tema que ahora más adelante, cuando pensemos en el plan de acción, pues falta muchísimo para hacer y tenemos que idear una serie de opciones y de respuestas nuevas y más poderosas para poder responder al enorme reto que tenemos en la zona rural. Una de las cosas que me encontré preparando esta presentación, esta intervención hoy aquí, y revisando nuestros documentos de política educativa, fue la baja visibilidad que hay dentro de los documentos de política educativa sobre el tema del desplazamiento. Eso me llamó poderosamente la atención y quiero distinguir entre los documentos de política educativa y los documentos de política de gobierno, en donde sí hay más referencia a los temas de trabajar con las víctimas del conflicto, pero desde el sector educativo, el tema de la atención a las víctimas del conflicto es muy, muy reducido. Por ejemplo, revisé el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia la más educada, y en 28 páginas de propuesta educativa no hay ninguna mención sobre cómo trabajar, o sea, no se menciona la palabra de niños desplazados o víctimas del conflicto, no se menciona. Entonces me hace pensar en cómo la política está pensada para unas condiciones distintas a las que se están viviendo. Un documento muy extenso y muy influyente es el documento de la organización, de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. En 334 páginas de análisis educativo de Colombia, solo menciona 8 veces a las víctimas del conflicto y las menciona en la parte de antecedentes y agrupadas dentro de las disparidades que existen en el país. No hace ninguna recomendación, cero, sobre cómo abordar el tema y cómo entender el desastre y la necesidad que hay con esta población. El estudio que hace FEDesarrollo sobre la educación básica y media hace 4 menciones en los antecedentes, también los menciona agrupándolos como los grupos pobres, desplazados, como en el mismo paquete, y no hace ninguna recomendación sobre el trabajo con los desplazados. Las políticas hasta el momento de atención a esta población han sido enfocadas básicamente con las políticas más amplias y generales de la gratuidad y de la alimentación escolar, y muy poca, y algunas, y las propuestas de educación para la convivencia, pero no ha habido unas políticas más amplias, más generales, financiadas, con metas del gobierno hasta ahora. Yo creo que en este entorno de que se acerca la firma del acuerdo de paz y que vamos a entrar en la época del posconflicto, eso va a cambiar. Pero sí es notable pensar que un conflicto que se viene extendiendo ya durante tantos años y con unas cifras tan enormes en el país, por lo menos desde la política y las grandes metas, es importante destacar que es un problema que no ha sido atendido como merece. Se ha hecho mucho, pero falta mucho por hacer. Aun cuando se establecen metas y programas de atención, los retos y costos de la implementación son abrumadores, incluso para las ciudades más desarrolladas. Aquí traigo a colación un ejemplo de Bogotá, y lo pongo el de Bogotá porque fue el que encontré. Estoy segura que estos ejemplos están en todas partes y con mayor grado de severidad. Pero, por ejemplo, encontré en el informe de gestión de 2008 de Bogotá
que se habla de 43.000 estudiantes desplazados en su matrícula. Sin embargo, hubo gratuidad para 24.000, o sea, la mitad de los niños desplazados pudieron obtener ese beneficio. Y 13.000 lograron tener un refrigerio o comida caliente. Eso es, para la dimensión del problema, ni siquiera con estas políticas grandes, Bogotá, que siendo la ciudad con más recursos y mayor institucionalidad del país, pudo atender un problema en donde además estos 43.000 estudiantes representan menos de la mitad de la población por atender. Por otro lado, encontré un estudio que se hizo en Ciudad Bolívar, de atención en donde se focalizaron algunos grupos de niños desplazados, y cuando se llegó 6 años más tarde a ver qué había pasado con el programa, como ustedes ven, la mitad, el 54% de los profesores de esas escuelas no conocían el marco del programa, no conocían la política para desplazados, a pesar de ser instituciones que eran supuestamente focalizadas para atender esta población. Y en el 61% de estas instituciones no había ninguna acción para los desplazados en su PEI, no había ni siquiera propuestas. Esto lo pongo como ejemplo, no por el caso particular, sino para señalar el reto que tiene y la distancia que hay desde planear una política, pensar unas metas y realmente aterrizarlas y llevarlas a su buen curso. Y creo que ahí en el lema de este evento, de que nos invitan a volar y que todos queremos volar y necesitamos volar con muchas ideas y muchas propuestas, creo que también tenemos que pensar no solo en aprender a volar, sino en aprender a aterrizar, en cómo vamos a llevar todas esas ideas y realmente implementarlas, porque hay una población muy grande a la espera de atención y de servicios. El siguiente eje que pienso que es importante pensar para el tema de esta nueva etapa del posconflicto es la parte curricular, es la parte de las acciones que se puedan hacer desde la guerra y que he llamado Educando para la Paz. Aquí tomo una cita de Desmond Tutu, que por cierto falleció el día de ayer o de antier, y que me pareció importante para que lo tengamos aquí en nuestro contexto, y dice: no hay caminos cortos para curar las heridas y divisiones de una sociedad tras la violencia sostenida. Crear confianza entre viejos enemigos es un reto dificilísimo, pero esencial para abordar el proceso de una paz duradera. Examinar el pasado doloroso, conocerlo, entenderlo y sobre todo trascenderlo juntos es la mejor manera de garantizar que no pueda ni deba suceder de nuevo. Creo que aquí el profesor Smith hace un momento nos estuvo hablando del enorme desafío que es trabajar el tema de lo que pasó, y del conflicto y de la reconciliación desde la escuela. Particularmente cuando uno piensa en cuál es la historia que le vamos a contar a esta nueva generación sobre lo que pasó. Cómo vamos a construir una historia con la que el país se sienta que es una historia con la que puede vivir. Como dice el profesor Smith, cada parte tiene su versión distinta y en esa construcción van a surgir muchísimas posiciones y dificultades para poder llegar a decir esa es la historia con la que realmente podemos vivir y con la que podemos como nación entender que hemos vivido. Pero es un reto grande y es un reto que a mi juicio pues hay que asumirlo y hay que trabajarlo juntos. Esta cita de un niño desplazado
creo que resume de manera muy poderosa lo que significó el conflicto para los niños y lo que trae un niño desplazado. Y dice: a mí lo que más tristeza me da es recordar que destruyeron la escuela. Mi hermanita se desmayó y yo no pude traer a mi perro. Creo que en esas palabras y en esa mirada, desde la mirada de un niño, la traje a colación porque me parece una cita muy poderosa para poder entender desde la perspectiva de un niño lo que esto significó. Cuando hablamos de cómo podemos traer la memoria como parte de lo que hay que trabajar dentro de la escuela, el Centro de Memoria Histórica, que ha venido haciendo un trabajo fenomenal en recoger lo que ha sido la historia de la violencia y en tratar de darle algún sentido y de recoger las voces de las víctimas, nos dice cuáles son los usos de la memoria en las iniciativas para trabajar con las víctimas. Y dice: el primero, que asume la memoria como reclamo, apostando por el esclarecimiento histórico de los hechos para exigir justicia. El segundo, que ve en la memoria una pedagogía social, buscando esclarecer y reconocer para no repetir. Y el tercero, apunta a la memoria en su dimensión reparadora, viendo en ella un espacio para la elaboración del duelo, una oportunidad para restablecer los vínculos sociales y un horizonte para la reconstrucción de lo que se perdió. Creo que dentro del sector educativo son el segundo y el tercer punto, quizás, en donde vamos a tener que ver cómo esa construcción de esa historia se trabaja dentro de la escuela. Y yo quiero argumentar con el mayor respeto y con la mayor admiración que los programas que ha habido en Colombia de desarrollo de competencias ciudadanas y de competencias socioemocionales son una parte fundamental e importantísima para la reconstrucción de nuestro tejido social, pero que no basta en un contexto como el que estamos viviendo. La parte de realmente saber qué fue lo que pasó y que no necesariamente se toca dentro de los programas que tenemos de convivencia, es una parte fundamental. Entonces aquí también es una invitación a que pensemos en eso, veamos cuáles son los espacios dentro de la escuela que esto se puede trabajar. Invitarlos a conocer la experiencia que se ha desarrollado en otros países y creo que se ha traído en Colombia, y aquí veo a mi amiga Rosario Jaramillo, que ha estado envuelta en un programa que se llama Enfrentando la Historia y Nosotros Mismos, creo que así lo traducen, Facing History and Ourselves, y que creo que es un ejemplo muy, muy interesante para el caso colombiano, y es el análisis de los episodios históricos, analizando la función de las distintas partes que estuvieron involucradas y tratando de entender los comportamientos para entenderlos y para no repetirlos. Bueno, el gobierno ha propuesto la Cátedra para la Paz, creo que es muy reciente saber si la Cátedra para la Paz va a ser la respuesta para trabajar todos estos temas que nos aquejan. Algunos comentan que la Cátedra para la Paz trata como de escolarizar y meter dentro de un currículo algo que tiene que ser transversal, que tiene que ser trabajado desde muchos ejes. Y creo que ahí, con base en lo que nos dijo el ministro encargado, la invitación a las organizaciones de la sociedad civil de hacer propuestas, de traer ideas, va a ser fundamental. Bueno, yo he sacado cinco prioridades que creo que para la política educativa en el posconflicto. Algunas de ellas coinciden con lo que nos presentó el ministro encargado, otras yo creo que vienen a sumarse.
La primera es garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes víctimas del conflicto a través de estrategias que atiendan sus necesidades específicas. Creo que al tratar a las víctimas del conflicto, a los niños desplazados dentro del mismo paquete general de aumento de coberturas, deja de lado que estos grupos necesitan atención específica, que atienda el trauma, que atienda las necesidades de haber dejado todo detrás, de que los niños en desplazamiento usualmente tienen estructuras familiares que se han roto por la separación. Entonces hay que vienen además con rezago educativo, que no están en la edad adecuada para el grado que debieran estar. Entonces creo que aquí hace falta hacer una política que realmente los visibilice y que tenga un diseño de acciones específicas para esa población. Creo que la segunda prioridad es la educación, formación laboral y desarrollo de habilidades socioemocionales para jóvenes y adultos desmovilizados. La población de desmovilizados y que va a crecer ahora con los acuerdos de paz, es una población que para poder reintegrarse a la vida cívica y a la vida laboral va a requerir de una atención también específica en términos de oportunidades para formarse en lo laboral, para nivelarse en su parte educativa, y creo que ahí va a haber mucho trabajo también por hacer. La tercera prioridad sería fortalecer las capacidades en las secretarías de educación departamentales y de los municipios certificados para atender el reto. Como hablé hace un rato, las capacidades en muchos de los municipios son bajas para poder desarrollar e implementar los programas que se requieren para poder atender a la población que está en estas condiciones. La cuarta, que está muy en el mismo eje que nos hablaba el ministro encargado, es la de repensar, reconstruir y ampliar la institucionalidad, la infraestructura y el modelo educativo para el campo. Ahí se viene un reto enorme para el país y es un reto pues al que se le da la bienvenida, porque el campo ha sido el gran olvidado de Colombia ya por muchos años. Y enhorabuena, aunque las circunstancias no son las circunstancias bajo las que quisiéramos que llegara, las razones por las cuales se llegue a darle prioridad, pues es el momento de empezar realmente a tener unas políticas y unas inversiones serias en el campo para poder reconstruir. Y pongo quinto, desarrollar desde la escuela la comprensión de nuestra historia para no olvidarla ni repetirla, y así como desarrollar competencias y actitudes para la ciudadanía y la paz. Creo que esas son para mí las prioridades por lo menos en esta primera etapa del posconflicto. Dado la característica de esta asamblea, quise pensar en algunos ámbitos en donde los empresarios y la sociedad civil puedan contribuir. Y creo que para mí la primera es promover y apoyar una agenda educativa con políticas y recursos específicos para el posconflicto. Creo que esto ya se viene dando, el país está pensando en esto, pero insisto en que el tema de los niños desplazados es un tema que sigue siendo invisible dentro de la política, incluso dentro de la presentación del ministro. No le escuché el foco o darle la visibilidad a esta población en específico. Y creo que ese es un ámbito en donde la sociedad civil puede ayudar a que se gane conciencia y a que se eleve el tema como prioridad.
Creo que Empresarios por la Educación, con la experiencia que trae en apoyo de temas de gestión, puede ayudar en el segundo punto, que es apoyar a los gobiernos y secretarías de educación en el desarrollo de capacidades de gestión de programas específicos de atención para víctimas. Aquí los invito otra vez a pensar sobre todo en esos municipios pequeños que han recibido ese flujo de población, de inmigración tan enorme, que van a ser los que tengan más necesidades. Me salto de paso a la de una que nos señalaba el profesor Smith, el de ser veedores sociales de la política de atención de víctimas y reintegración de desmovilizados. El profesor Smith señalaba la importancia de hacer un monitoreo y un seguimiento de las políticas que se hagan. Creo que ustedes como organización y la sociedad civil pueden jugar un papel gigantesco en esto. Y finalmente, ya para cerrar, creo que dentro de todas las apuestas que ha hecho la Fundación Empresarios por la Educación y que nos comentaba Carolina esta mañana, muchísimos de los programas que se vienen haciendo están dando resultados, son exitosos y bien valdría la pena que los den a conocer, que los impulsen para que puedan llevarse a una escala más amplia y para que sirvan de solución para todos los problemas de los que hemos venido hablando. Y aquí termino. Muchas gracias por su atención.